la mañana. Bueno, la delicada situación de Miguel Ángel Russo en Boca, que ayer se entrenó nuevamente. Boca volvió a las prácticas después del partido del fin de semana. Lo hizo, obviamente, bajo el mando de Claudio Úbeda y de Juvenal Rodríguez. En una situación muy angustiante ya para el plantel a partir de lo que fue la exposición pública de Boca a través de un comunicado respecto del estado de salud de Russo, en donde hablan de un pronóstico reservado, de una internación domiciliaria y de atención médica constante que está recibiendo Miguel en su domicilio. Qué difícil para el plantel, ¿no? Muy difícil para el plantel, una situación muy pero muy compleja. Yo tengo entendido de que parte del plantel pidió ir a verlo a Russo a su casa y que puede recibir, no puede recibir. Le dijeron que no fueran, que preferentemente no fueran a la casa de Miguel, que recibe a alguien, a personas muy cercanas a su afecto, pero no el plantel. Sí, su cuerpo técnico, sí fue Riquelme a verlo, pero ya desde el 23 de septiembre que Russo no va a las prácticas de Boca. Fue la última vez que apareció allí en el entrenamiento del Genesis y después se perdió los partidos ya de Boca frente a Defensa y Justicia, frente a Newell's. Me parece que en eso Riquelme, ¿no?, ha sido cuidadoso también y sí, le ha dado el espacio y el tiempo, ¿no?, a Russo, con mucho respeto. Le dio total libertad en todo el transcurrir de este tiempo de Russo. Las veces que pudiera ir a la práctica iba. Obviamente no. Yo creo que también hubo mucho respeto de la prensa respecto de esta situación. Nosotros conocemos bastante en detalle la fragilidad de la salud de Russo desde hace tiempo, pero siempre se fue muy cauto porque además, entre otras cosas, más allá de, obviamente por una cuestión de respeto a su intimidad, a su entorno, a su familia, es un tipo muy querido Russo en el fútbol argentino. Tal es así que a partir de que Boca hizo un comunicado oficial, formal, hubo un montón de manifestaciones públicas ya en redes sociales avalando, apoyando a Miguel, deseándole fuerzas. De equipos que él dirigió, Lanús, él lo ascendió a Lanús a la primera división, de Vélez Sarsfield, con el cual fue campeón, todos oficiales, todos son manifestaciones oficiales, de Lanús, de Vélez, de Estudiantes de La Plata, de la AFA, San Lorenzo, de Conmebol, de San Lorenzo, de Ángel Di María, puntualmente, todos apoyando a Miguel Ángel Russo, que insistimos, nosotros estamos en el día a día, en el hora a hora, en la constante observación de si hay alguna noticia respecto de él, en su casa, muy frágil, grave, en un estado muy complejo y obviamente sin ninguna chance de volver a dirigir a Boca, sino bueno, abocado a su recuperación. Pero bueno, el fútbol ya abiertamente le manifiesta su energía y sus deseos a Miguel de una recuperación. 7:35 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, hoy va a ser un día picante en la Cámara de Diputados, sin Espert, que no creo que vuelva a la Cámara de Diputados. Sí, ya a ver, lo más probable es que no se presente, sigue siendo diputado, renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Me imagino que ni en su propio bloque, ¿no? Porque deben estar bastante calientes de la manera en que mintió y manejó todo este asunto. No hay más ni allá una de sola persona que se haya escuchado dentro del Congreso defender al diputado Espert. Solo Milei quedó defendiéndolo. Solo Milei, tanto es así que desde el PRO, por ejemplo, que son unos aliados de la Libertad Avanza dentro del Congreso, le están reclamando, pidiendo vehementemente que el diputado se tome licencia. Le quedan un par de meses solamente de mandato hasta el 9 de diciembre, que se tome licencia. Lo que pasa es que nadie sabe qué es lo que va a hacer, porque Espert habla directamente con Milei. Entonces, lo que diga Milei... Que es el único que lo sigue defendiendo, que ¿no? es el único que lo sigue defendiendo. Insólito. Con lo cual, nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Pero bueno, hoy va a haber una sesión de esas de gritos, de esas bastante importante. Uno de los temas a tratar va a ser la modificación de la ley de decreto de necesidad y urgencia. Si se aprueba hoy en la Cámara de Diputados, se convierte en ley, va derecho al veto, pero se convierte en ley, modifica la forma
en la cual el Congreso puede revertir los decretos del Ejecutivo. Hoy necesita la intervención de ambas cámaras. Sí, ahora con una sola cámara lo baja el decreto o con 90 días, y en 90 días no se trata, se cae el decreto. Eso pensando que va a tener mayorías un poquito más... Pasa lo que pasa en la elección, va a tener seguramente en la Cámara de Diputados más margen los libertarios para evitar que le revierta vetos o decretos. Y hasta ahora también lo que busca la oposición es buscarle un freno a el gobierno de Milei, que hace megadecretos y te bajan leyes en un paquete muy grande. Pero entonces, si saliera la ley que modifica la forma en que el Congreso puede revertir los decretos del Ejecutivo, ¿lo va a vetar Milei y llegan a tiempo para insistir? Ahí empieza a jugar si llegan antes del 10 de diciembre del recambio de la Cámara de Diputados, ¿no? Si llegan a tiempo para eso. Pero en el medio de todo eso también hay una parte que me parece que ahí es donde se va a caer la sesión, que es que los diputados voten la interpelación de Karina Milei y del ministro Lugones en el recinto. Lo que pasa es que Karina Milei al final el juez le denegó ir a buscarla por la fuerza a la comisión investigadora de Libra, ¿no? En realidad no, todavía no. Lo que hizo Marcelo Martínez de Giorgi, el juez, fue denegar la posibilidad de ir a buscar a Alejandro Melí, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, a Paul Stark, que es el de la UIF, y a Roberto Emilio Silva, de la Comisión Nacional de Valores, y María Florencia Sicano. Otros de los que había citado la comisión, que el juez dijo no procede. Entonces, frente a eso, la comisión lo que va a hacer es apelar la medida y frenó la citación de Karina Milei, que faltó a las 2 fechas que le pusieron, porque lo que dijeron es: si este juez nos dice que no nos va a dar a Karina. Con esto, que es menor, no nos va a dar a Karina Milei. Entonces frenaron esa situación. Vos que haces dormir a la bicicleta en el living, necesitas un seguro de movilidad que te ayude a protegerla con la misma dedicación. Para eso, Zurich Nómade N cubre tus equipos de movilidad, sus accesorios y equipos electrónicos portátiles. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Zurich Nómade N, el seguro que necesitas para tus equipos de movilidad. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Quit 305000-49770. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Bueno, está Santi Siri, nuestro columnista tecnológico. ¿Qué hace, Santi? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Bien? Habrán notado en las últimas semanas, especialmente en la última semana, muchos videos de Sam Altman dando vueltas por las redes sociales. No sé, tu algoritmo y el mío funcionan de maneras muy distintas, ¿no? Yo creo que no. Vivimos en mundos distintos. Puedes haber visto a Itaí Hatman. Yo pude haber visto, claro. Sí. O con recetas de cocina, pues estar convencido de que... Bueno, el algoritmo se va a poner complicado a partir de ahora porque lanzaron en Estados Unidos una nueva red social, es la forma correcta de definirlo. Para Sam Altman es el creador de OpenAI, ¿no? Los creadores de ChatGPT. Es la famosa inteligencia artificial que nos tiene todos dependientes de ella. Bueno, OpenAI, los creadores de ChatGPT, ahora lanzaron una red social que se llama Sora. Es la versión 2 de Sora, porque antes este servicio lo habían lanzado como simplemente un servicio de generación de video con inteligencia artificial, pero ahora fusionaron esta herramienta para generar videos con inteligencia artificial, lo fusionaron con un modelo de red social. Entonces, Sora 2. Sora 2. O sea, después de Facebook, después de Twitter, después de Instagram, vos decís que lo próximo de redes sociales es este Sora 2 con inteligencia artificial de videos. Es la apuesta de OpenAI para competir con TikTok y con Instagram. Con TikTok, claro. Todos los videos, todo el contenido que hay en Sora es contenido generado con inteligencia artificial. No se puede postear otro tipo de contenido que solamente... Difícil. Es extraño. No vamos a poder participar. O sea, tiene un componente que una vez que le agarrás la mano... Tienen que ser videos y generados por inteligencia artificial. Si no, no puedes participar. Es contenido que se crearon con inteligencia artificial. Sí, Luis. Si vos le das el derecho a usar tu imagen, a usar tu cara, otras personas pueden arrobarte y meter tu cara en sus propios videos hechos con inteligencia artificial. A mí ya me lo hacen. Y bueno, los libertarios me ponen recibiendo. Sí, ¿Te ves parecida? Recibiendo mejorada, sobres. Me gustó. Me gustó, sí. ¿Saliste beneficiada? Me quedé contenta. En ese sentido. Bueno. Claro. La caripela solamente. Después estaba recibiendo sobres de dólares. Que tampoco. Eso no vendría mal. No, sí,
Imagínate, no voy a encontrar un benefactor como Machado, pero a ver, esa supuestamente soy yo. Bueno, ahí están mostrando, ¿Cuál? pero. Ahí está, no mira, sé. ahí tenemos declaraciones exclusivas de Sam Altman en Sora 2 con una María O'Donnell muy distinta. Vieron que no confías mucho en las citas que hace la inteligencia artificial. Es que en los años 70 no teníamos internet. Porque este es Santi Siri, no es lo que Claro. hicieron los libertarios. Hay otro video que es el de los libertarios hablando de los ensobrados, donde me hicieron con inteligencia artificial. Claro. Esto soy yo, tomaste lo que yo digo de inteligencia artificial, que digo que Exacto. no es una fuente confiable para los años 70. Ahí el propio Entonces, Sam Altman vino a contestarte desde la inteligencia artificial. no es una moda pasajera, es una herramienta que ya está entre nosotros. Resistirla es como haber intentado prohibir internet. Lo mejor es aprender a... Ok, o sea, Sam Altman sí puso su imagen a disposición Exacto. para que los que están probando esta red social lo usen a él, y esto es lo que hiciste vos. Exacto, uno puede crear videos con la imagen de Sam. Yo también puse mi cara si alguno quiere divertirse. Por ahora, Sora 2 está disponible solamente en Estados Unidos y Canadá. Ay, ¿vos cómo entraste? Si usan lo que se llama una VPN, una Virtual Private Network, Sí. pueden acceder a Sora 2. Es decir, hacen pasar su conexión a internet como si fuera una conexión en Estados Unidos. Y si me escriben por DM, yo puedo conseguir códigos de invitación. ¡Apa! Epa, Yo quiero un código. ¿Cómo es ¡Epa! eso? Yo quiero debutar Bárbaro. en Sora 2. ¿Ah, sí? Me voy a ir a Sora Están muy 2. solicitados estos Ay, códigos. Santi Siri, 7:43 de la mañana. Vamos ahora a saludar a Ismael Bermúdez, es periodista, es economista, escribe en el diario Clarín y sigue muchos temas previsionales y todo tipo de cifras. ¿Cómo andas, Ismael? Buen día. Hola, ¿qué tal María? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. Ayer Milei se cruzó con alguien que le protestó en Mar del Plata. Le dijo, bueno, vos seguís puteándome que te voy a bajar la inflación. No sabemos qué va a pasar con el número del INDEC para septiembre, pero el de la Ciudad de Buenos Aires vino para arriba, no para abajo. Sí, efectivamente le dio el 2,2%. Recordemos que para esta fecha ya el presidente había dicho que iba a estar por debajo del 1%. O sea, y además está mostrando una tendencia hacia arriba. Es muy probable que al INDEC le dé también en torno del 2% o 2, algo, con lo cual, mirá vos lo siguiente, yo estaba viendo, ¿viste el proyecto de presupuesto? Ahí hay cómo va a cerrar el año 2025 y en materia de inflación, ellos dicen que va a cerrar con un 24,5%. El año que viene. El año que viene. Faltan 3 meses. Si a la inflación de la Ciudad de Buenos Aires le agrego un 2%, siendo así bien conservador, 2% para octubre, noviembre y diciembre, ya estamos en el 30% aproximadamente. Pero eso para O este sea, año. para este año versus 24,5 que proyectó el presupuesto que se presentó el 15 de septiembre, dice que va a estar en 24,5. Ah, la Quiere de este decir- año, no la del año que viene. Eso es lo que no te entendí, Ismael. No. El proyecto de presupuesto siempre dice, bueno, cómo termina el año presente y qué va a pasar el próximo año. Entonces, ellos estimaron que cierra el 24,5. Ahora, esto es importante porque el proyecto de presupuesto del año próximo se elabora sobre la base de un conjunto de variables de que ellos estiman cómo va a cerrar el 2025. Bueno, acá en materia de inflación, con un 2%, cosa que no creo que pase, por todo el ruido que hay, que después de las elecciones puede subir el dólar, etcétera, etcétera, evidentemente este 30% es bastante conservador. Aún así está por arriba de la proyección del gobierno. Y bueno, ¿cuál es el tema? Cuando uno mira los principales rubros aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en materia de inflación, ¿qué es lo que surge? Bueno, frutas, verduras. Esto nos podría anticipar un aumento importante. Frutas, verduras y carnes están con aumentos muy fuertes, lo cual nos podría anticipar un fuerte aumento de la canasta de indigencia, porque en la canasta de indigencia, frutas, verduras y carnes Pesan más. tienen una ponderación, un peso muy, pero muy fuerte. Y el otro rubro, todos los gastos vinculados a la vivienda. Es otro de los factores que impulsaron el alza. Y bueno, entre de los factores, ahí no podés, no podés escapar. Podés ir a la frutería y en lugar de comprar un kilo de banana, comprás medio. Pero en la vivienda tenés que pagar la luz, el gas,
el alquiler eventual. Y el transporte bueno, también, ¿no? Que viene subiendo el inflación más el también en la 2%, ciudad. ¿no? En la ciudad Claro, pero impacta. también después están las expensas. Ujú. Bueno, todo eso lógicamente influyó de manera muy fuerte en el alza de el 2,2% para la ciudad de Buenos Aires, que insisto, creo que al INDEC le debería estar dando algo bastante parecido. Claro. Muy bien, Ismael Bermúdez, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, buen día para todos. Buen día, 7:47 de la mañana. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Ciudadano ilustre de la bicisenda, fanático del cepillo de cerdas suaves para la cadena, modelo orgulloso del casco y el chaleco reflectivo. Vos, que haces dormir a la bici en el living, necesitas un seguro que la proteja con la misma dedicación. Para eso, Zurich Nomad N cubre tus equipos de movilidad, tus accesorios y equipos electrónicos portátiles. Porque así como tu bici queda atada con doble candado, tu cobertura está perfectamente atada con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. En YPF, tu mañana arranca mejor, porque llegó Full Sail con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. ¿Tenés hambre de promo? Santander y Mostaza te la dejan servida. Todos los miércoles, 25% de ahorro pagando con tus tarjetas Santander Visa de débito o crédito. Sí, en todas esas hamburguesas que estás pensando ahora. Conoce más en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Eco de los Andes nace del deshielo, en lo más alto de la cordillera de los Andes. En un lugar que no tiene nada, pero lo tiene todo. Un agua de alta montaña tan fresca como liviana, tan pura como natural. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Aunque la tormenta haga ruido, hay un nombre que suena mucho más fuerte. Cicalastic 560, el impermeabilizante que eligen los expertos. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Elegí a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Plan Trip. Elegí tu destino. Nosotros tenemos el plan. Con 10% de descuento usando el código Urbana Play. El destino es solo el comienzo. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en hyundai.com.ar. En La Cabrera vas a vivir una experiencia única, disfrutando el sabor inigualable de las mejores carnes. Vení a redescubrir la verdadera parrilla argentina. Te esperamos en Cabrera, esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vivimos tiempos en los que los valores por los que tanto luchamos son menospreciados, relegados. Curiosamente somos nosotros, a quienes cancelaron, a quienes le dijeron que ya no servimos, los que más podemos aportar. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Marina KCC. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hey, diputado! Peronismo renovado. Lista 501. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Un buen regalo para el Día de la Madre. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. ¡Vamos! Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Divididos en el Movistar Arena. Luego de 2 funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre.
La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen Yacalandria y 300. Hola Argentina, les queremos hablar a los que siguen adelante, a los que empezaron con un localcito y van por más. Estamos siempre, no importa el lugar del país ni cómo te quieran pagar. Sabemos que cada venta es una forma de decirte, vas bien. Estamos con vos. Ketnet, la roja siempre. Servicio prestado por Ketnet Argentina S.A.U. Avenida Juan de Garay 151, piso 6 Cava. WIT 30 71 68 21 51 6. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en www.ketnet.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo viene el tránsito a esta hora, Diego? Buen día otra vez. María, buen día. Vamos a recordar que hay complicaciones en el empalme de la autopista 25 de Mayo con La Plata, Buenos Aires, mano al sur. Esta mañana volcó un camión el contenedor repleto de pollos y está cerrado ese enlace. Hay demora desde el cruce con la 9 de julio en la autopista 25 de Mayo, sentido hacia La Plata. Mientras tanto, en zona norte panamericana permanece lenta la marcha desde la unión de los ramales de Pilar y Campana hasta el Camino Real y el acceso oeste a la altura del puente Barcala y congestión sentido a la ciudad de Buenos Aires. Trenes y subtes sin problemas, María. Muy bien, gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y por dónde? Buen día, María, ¿cómo estás? Estoy en pleno Belgrano R, frente al Colegio Anunciación de María. Es un colegio que tiene 60 años en el barrio y que la semana pasada, de manera intempestiva, sin que nadie lo esperara, anunció su cierre a su comunidad educativa, jardín, primaria, secundaria. Les avisó, incluso con las inscripciones para el año que viene estaban abiertas, pero les avisó que cierran. Lo que argumentan es que tienen cada vez menos chicos en el inicial y en el primario, sobre todo, y que tienen que vender el edificio para indemnizar a los profesores. Carolina es mamá de un alumno de cuarto grado, se enteró, como todo el mundo, la semana pasada. Carolina, ¿qué estás pensando para resolver esta situación de tu hijo? No, estamos desesperados saliendo a correr a todos los colegios de la zona buscando vacante, sobre todo porque son grupos chiquitos de chicos y estamos intentando que nos tomen a todos juntos. Es imposible eso. Así que nada, estamos yendo a todos los colegios que hay. Hay muchos colegios que se solidarizaron con nosotros. Eso, estamos saliendo a las corridas. La verdad que es un papelón. No solamente estaban tomando vacantes, sino que tomaron vacantes hasta el 29 de septiembre. Hay chicos que pagaron su vacante para el 29 de septiembre. Es una locura. Bueno, ese es un poco, ya te digo, sí. No, claro, ¿qué grado va el hijo de...? Cuarto grado. Carolina, y se anotó el año pasado en este colegio, con lo cual rapidísimo tiene que cambiarlo, y como decía... Y para los chicos, ¿no? Me imagino mucha incertidumbre también. ¿Cómo lo están tomando los chicos? No, los chicos están súper tristes, se van a dormir llorando. Nosotros nos estamos convocando todos los días 6:30 de la tarde. Si todas las familias de Belgrano pueden venir a ayudarnos. Los chicos colgados, trayendo remeras, llorando. No, es terrible porque además ni siquiera tuvieron la sutileza de avisarnos de que no vengamos a esa reunión con los chicos. Había chicos cuando leyeron el comunicado. No, es una tristeza total. ¿Sabés, María? Acá en la puerta del colegio, además de banderas que dicen el ANUN no se vende, es un colegio, ya te digo, se llama Anunciación de María, hay varias remeras de el uniforme pintadas por los chicos que dicen amo mi cole, acá soy feliz, amo mi colegio. ¿Pero van a vender el edificio, Juli? Porque pensaba... Van a vender el edificio, exacto. Quieren vender el edificio porque es la manera que dicen, es un colegio de la congregación de monjas vicentinas, que la única manera que tienen de indemnizar al cuerpo docente es vendiendo el edificio, que estamos en pleno Belgrano R, Virrey del Pino al 3500, justo enfrente de la sede del Belgrano Athletic Club. Claro, zona de embajadas y demás. Claro, se combina, ¿no? El hecho que son propiedades que valen mucha plata con lo que está pasando dada la baja de la natalidad, que es que vos tenés menos inscripciones. Eso va a obligar a todo un replanteo del sistema educativo en general, porque claro, la baja de natalidad está repercutiendo mucho en que parece el sistema jubilatorio, o sea, tenés mucho más alumnos recibiéndose que los que entran, digamos, no renovás la población que necesitas de estudiantes. Sí, de hecho, por ejemplo, acá en el jardín, la sala de 4 y 5 está como integrada,
por esta situación que vos contás, y esto está pasando también en colegios de la ciudad, en colegios de gestión estatal. Claramente hay que hacer un replanteo, pero lo intempestivo de esta decisión y de avisar de un día para el otro, bueno, es lo que tiene a todos muy conmocionados. Sí, además ya había abierto la inscripción en la Ciudad de Buenos Aires, creo, de escuela pública, con lo cual tampoco les dan tiempo a anotarse con suficiente antelación. Y las escuelas se ve que no tienen una protección especial en términos patrimoniales de que se pueden vender para desarrollos inmobiliarios, como tiene sí el teatro, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Viste que la manera de proteger los teatros es que si vendés un teatro tenés que poner un teatro, no podés vender un teatro y que se asigne a otra actividad. Bueno, si las escuelas, en el medio del crecimiento también del código de planificación, que permite edificios más altura, lo cual se valorizan muchas veces, son terrenos grandes donde están las escuelas, eso seguramente genera presión también de la especulación inmobiliaria sobre las escuelas privadas en este caso. Sin duda, y ya te digo, en una zona recontra exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, gracias Juli Roffo, gracias a la mamá que te acompañó ahí en el móvil. El colegio entonces, reiteramos. Anunciación de María, la calle Virrey del Pino al 3500. Todas las tardes están manifestándose para que les ofrezcan alguna alternativa. Gracias Juli Roffo, un abrazo a la comunidad de padres ahí también. Hasta luego. Descubrí el sabor único de Martín Imán. Productos artesanales elaborados con amor y dedicación. Ofrecen desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes y cafeterías. Lo podés visitar en Mi Ventanita, con su centro de producción a la calle todos los días en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. Están por agrandar la familia Sí, Imán, se viene Sarita si Dios quiere. Sarita. Sí, se viene Sarita si Dios quiere. Un beso a Diana. Seguilos en Instagram en @Martín_Imán. @UrbanaPlayFM en Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 1043. Somos la radio que ves. De supervisión profesional, el cielo adulterado te puede afectar. Es simple y seguro, sabes dónde ir. En farmacias lo que te hará bien a ti. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. La primera vez que fui a Madrid me dijeron, bienvenido, señor Ortiz. La segunda, que fui para ver a las ballenas, hola Pablo, qué bueno verte. La tercera, cuando caminé con los pingüinos, hola Pablo. La cuarta, que buceé con los lobitos, ¡peluca! El tema es que soy pelado, pero no pasa nada, porque todo lo que viene de Madrid es con amor. Madryn. Siempre se vuelve. Conoce más en madryn.travel. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 1043. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:01 de la mañana de este día tan soleado que nos va a llevar a una máxima de 26 grados. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer finalmente, y después de más de 3 años de trámite, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el caso de Federico Fred Machado, solicitado por la justicia de los Estados Unidos para ser juzgado por
lavado de dinero y narcotráfico, y se pronunció favorablemente a conceder la extradición. Esa fue la razón por la cual la policía lo fue a buscar a la casa donde cumplía prisión domiciliaria en Viedma, lo trasladan a la ciudad de Buenos Aires y de acá se va a ir custodiado por el FBI Machado con rumbo a Texas en Estados Unidos para ser juzgado. Esto porque Milei, que es el que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, quien finalmente decide si concede o no la extradición, es el Poder Ejecutivo, una vez autorizada por la Corte Suprema de Justicia. Pero Milei ya anticipó ayer el gobierno a través de un tuit que lo iban a hacer, que le van a conceder la extradición para que Machado sea juzgado en Estados Unidos. Curiosamente, quien representa a Machado es Francisco Oneto, el abogado que tienen en común Javier Milei, el presidente de la Nación, y Machado. Bueno, la verdad es que Machado, antes de que se tomara esta decisión, que fue al mediodía, concedió una serie de reportajes en los cuales empezó a dar más detalles del tipo de vínculo que tenía con José Luis Espert. Y es muy impactante cuánto mintió José Luis Espert. Por un lado, hoy además La Nación acaba de publicar en su edición de su página web un artículo que firman Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Nil, donde dice que ellos tuvieron acceso finalmente al contrato total de Espert con Machado. El contrato es por $1 millón. $1 millón. Esos $200.000 que aparecieron registrados en la justicia norteamericana que le había pagado a una cuenta de Espert en Estados Unidos Machado son simplemente una cuota, cosa que Machado aclaró a la mañana. Dijo, no, en alguno de estos reportajes dice, me lo presentan a Espert, después me dicen que es un buen economista, entonces decido contratarlo antes de la campaña. Es otra de las mentiras de Espert, porque Espert dijo, no, empezó el cuento diciendo, se ofreció a llevarme a Viedma y presenté el libro, punto. Bueno, resulta que no era un viaje, eran 36 viajes que habían tenido, más un viaje a Miami. Ayer reveló Sebastián Lacunza en el diario AR, que viene siguiendo muy de cerca el caso, que inicialmente se conocen y firman el contrato, lo firman rápidamente, o sea que hay un acuerdo por $1 millón del aportante de campaña, en teoría. Le firman el contrato por $1 millón, le empieza a pagar en cuotas, por lo que nada de esto está declarado en ninguna de la declaración jurada de bienes de José Luis Espert. Hay un contrato por $1 millón, le pone el avión privado, le pone las camionetas y además lo invita a Miami. Y viaja a Miami Espert, la mujer y el jefe de campaña. Después contó Machado que además de haberlo contratado para esta minera, en teoría el contrato de $1 millón, una fortuna, era para asesorarlo con una minera en Guatemala, una minera sospechada de tener una pista de aterrizaje vinculada a las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre Machado. La cuestión es que Espert dice Machado que lo conoce y que incluso se metió tanto Machado, obviamente, con ese dinero era como poco un empleado, que le dijo que en un momento él estaba de viaje en Europa y que le dice venite porque tenemos que elegir al vicepresidente, con lo cual estaba, digamos, Machado era una figura de enorme relevancia en la campaña electoral, además de haber contratado a Espert por $1 millón. Ahora, las mentiras, si uno va para atrás y ve las primeras reacciones de Espert, cuando decía, no, me quieren ensuciar, son todas operaciones, los kirchneristas, sucios, además, insultando como lo hace habitualmente, despreciando, insultando, con una mentira de alguien que dice, no, solamente me prestó un avión y me llevó a Viedma porque supo que yo quería promocionar mi libro, era un tipo con el que firma un contrato de $1 millón, que le paga 36 viajes en vuelo privado durante su campaña dentro de la Argentina, que le paga a él, a su mujer y a su jefe de campaña un viaje a Miami, de lo que sabemos nada más, que le da unas camionetas blindadas para que utilice durante la campaña. Es muy impactante haber visto a alguien mentir tan descaradamente una y otra vez. Y adicionalmente lo que cuenta Machado es que él le cuenta a Espert, que le dice, che, estoy con este problema en Estados Unidos, cuando arranca la investigación. Y que Espert, en un momento que ya había cobrado una de las cuotas de este contrato, le dice, che, retomemos los pagos.
cuando ya sabía que estaba siendo investigado, asumiendo que no supiera nada, cuando ya sabía que estaba siendo investigado. Todo esto es entre lo que cuenta Machado, los papeles a los que tuvo acceso a la Nación, los giros, los registros de los vuelos. Es muy impresionante. Yo creo que pocas veces se vio desarmar a la luz pública tanta mentira de un, en este caso, diputado nacional que, bueno, ahora pidió se renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ahora es probable que pida licencia en lo que resta de su mandato, que es de acá el 10 de diciembre. Lo último que dijo Milei sobre Espert es que le cree mucho al profe Espert, que es un gran tipo, que es una persona intachable y que en realidad el profe Espert ha sido víctima de una operación. La verdad es que sería importante también que el gobierno asuma la responsabilidad con esto, sobre todo por una cuestión de la verdad, ¿no? De cómo tiene que circular la verdad y la mentira en la esfera pública, respecto de decir, bueno, me mintió, me engañó, yo no lo sabía, le creí y resulta que eres un farsante. Bueno, adicionalmente está siendo investigado ahora Espert y quedó imputado por lavado de dinero por el fiscal de San Isidro, Domínguez. Todo esto mientras intenta Milei reencauzar la campaña en la provincia de Buenos Aires, donde ayer tuvo otra mala noticia el gobierno, que es que la fiscal Laura Roteta, hay que ver ahora qué dice el juez en lo electoral, Ramos Padilla, que es el que tiene que resolver esta cuestión, respecto a la intención de los libertarios de poner a Diego Santilli por arriba de Karen Reinhardt. Laura Roteta, la fiscal, le dijo que no pueden hacer eso porque la presencia de Karen Reinhardt no altera la paridad, porque es 1 y 1 y 1 y 1, con lo cual la opción sería que Karen Reinhardt se baje y renuncie ella también. Al maltrato que está recibiendo la candidata, que evidentemente el propio gobierno cree que no está en condiciones de defender la lista en la provincia de Buenos Aires, por eso la corren a un lado y ponen delante de ella a Diego Santilli, por lo menos en el debate público. Ayer fueron igual los dos a Mar del Plata a inaugurar una fábrica de papas fritas, que es la comida que Milei odia particularmente. Sabemos a partir de varios cuentos que es algo que lo pone muy mal si le dan papas fritas. Pero bueno, ayer sí fue a una fábrica, Lamb Weston, que es de las pocas inversiones privadas. Es una inversión que arranca en su momento con un régimen especial que puso en marcha Matías Culfas cuando era miembro del gabinete de Alberto Fernández. Hoy cuenta Matías Longoni en su medio especializado en temas de campo, que se llama Bichos de Campo, cómo fue todo el proceso. Dice que para los productores de papa, las demoras que hubo en que se pusiera en marcha la planta ha sido medio ruinosa, porque los que apostaron a que cumpliera con los plazos que habían anunciado inicialmente, dice que este año se quedaron sin vender la papa, pero es una zona que tiene un cultivo muy utilizado por el tipo de papa en lo que son las casas de comidas rápidas. Entonces, esta inversión, que ya era una inversión preexistente, finalmente ayer fue Milei junto con Diego Santilli y con Karen Reinhardt a inaugurar esta planta en Mar del Plata, donde estaban acompañados también por Guillermo Montenegro. Pero la gran duda ahora es qué va a pasar, si la justicia le va a permitir poner a Diego Santilli delante de Karen Reinhardt, y en caso de que le diga que no, si la van a obligar a Karen Reinhardt a renunciar. Es una... Ella fue vedette, es actriz, es conductora de televisión, tiene un programa en la TV pública los sábados, que es un programa de defensa de protección de animales, con perros y demás. Que no se sabe muy bien por qué fue a parar tampoco en el segundo lugar de la lista en Provincia de Buenos Aires, en el armado de Sebastián Pareja, que ahora quedó medio corrido, pero ¿se acuerdan toda la discusión respecto de que Sebastián Pareja fue el armador en la Provincia de Buenos Aires? De todas maneras, no se le puede echar la culpa de Espert ni a Pareja ni a Karina Milei, porque en eso fue 100% Milei. Lo otro que tienen que ver, que es bastante complicado, es si el juez les permite reimprimir boletas. Ayer el gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro, donde tienen boleta única hace rato, que es una única boleta con todos los candidatos. Antiguamente el Estado repartía la plata y los partidos imprimían sus propias boletas, con lo cual no hubiese tenido el problema que enfrenta ahora los libertarios en la provincia de Buenos Aires, dado que podrían ellos reimprimir su boleta sin tener que reimprimir la boleta que tiene a todos los candidatos, pero eso lo hace el Estado y es muy costoso además, porque es una boleta que tiene muchos colores y demás, y es una boleta más grande, tiene unas características que hacen que están estimando el costo en $10 millones.
Si los libertarios se ofrecen a hacerlo, también la pregunta es de dónde sale el dinero para financiar en el último tramo de la campaña $10 millones. Pregunta que también se hicieron muchos alrededor de lo que fue el show de música de Milei en el Movistar Arena, que tampoco es barato de alquilar. Milei, que bueno, está con la campaña al hombro, buscando ser el protagonista total de la campaña, mientras que la economía muestra signos de que le está costando mucho llegar con las variables tal como están ahora de acá al 26 de octubre. Se va a ir a Estados Unidos, Milei, el lunes va a estar con Donald Trump reunido en la Casa Blanca. Se quedó en Estados Unidos el ministro de Economía Luis Caputo estos días junto al resto del equipo económico, buscando que Scott Bessent anuncie una vez, digamos, terminando de arreglar cuál va a ser el anuncio que van a hacer seguramente después de la reunión de Milei con Trump, a la que va a llegar seguramente, si sigue a este ritmo, habiendo agotado la totalidad prácticamente de los dólares del Tesoro. La estimación del mercado es que ayer volvió a vender $250 millones el Tesoro. Se suponía, según el esquema vigente, que el Estado solo ofertaba dólares y del Banco Central cuando el dólar llegara al techo de la banda, que es 1.500 pesos. Para evitar que eso pase, el Tesoro viene haciendo intervenciones como abajo del radar, pero no tan abajo del radar porque en el mercado saben ver los números y cómo van cayendo las tenencias de dólares, el depósito en el Banco Central, y han detectado que ya vendió más de 1.400 millones de dólares el Tesoro. 1.400 millones de dólares, según las estimaciones, lleva vendido el Tesoro y se gastó todos los dólares que había obtenido al ofrecerle a los exportadores liquidar anticipadamente bajo retenciones cero. Los dólares los que se hizo ya se fueron. A este ritmo le quedarían 2 jornadas, o sea, de acá al lunes llegaría Javier Milei a ver a Donald Trump habiendo gastado el Tesoro todos los dólares que le quedan, y por delante 2 semanas más de jornadas en las cuales, si el dólar va al techo, porque hasta ahora no hay otro oferente que no sea el Tesoro ante la demanda persistente que hay, tendría que aparecer el Banco Central a ofrecer sus dólares. ¿Se acuerdan que Caputo dijo vamos a gastar hasta el último dólar? Pero eso es justamente lo que el Fondo Monetario le está diciendo que no tiene que hacer, y Scott Bessent también. La posición es que tiene que juntar reservas, no desprenderse de reservas el Banco Central. Al menos que le digan, bueno, yo por 2 semanas me hago el distraído, como le dijo el Fondo Monetario antes a Javier Milei, bueno, no voy a revisarte tenía una revisión antes de las elecciones, como había incumplido justamente con la meta de acumulación de reservas, le dijo que pasen las elecciones, vuelvo a fin de año a la Argentina. Bueno, a menos que esa señal de apoyo alcance para cambiar el humor de los mercados, o que obtengan de Estados Unidos un siga-siga hasta el 26 de octubre en estas mismas condiciones. De todos modos, todo esto es para utilizar al dólar como ancla para evitar que haya movimientos en lo que tiene que ver con la inflación. El número de ayer que se conoció en la Ciudad de Buenos Aires no es lineal que vaya a ser igual el del INDEC, pero es un número que fue del 2,2% el aumento de precios en la Ciudad de Buenos Aires, y respecto al mes anterior significó una suba, pues venía de 1,6, 2,2. Había dicho Milei que para esta época del año iba a estar por debajo de 1 el número de inflación. Bueno, vamos a ver con qué número además de inflación llega el 26 de octubre. La realidad que estás viviendo Y la que vas a vivir. de acá en más. Lunes a viernes, 6 a 9. Con María O'Donnell y equipo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hoy te busqué en la rima que duerme, con todas las palabras. Si algo callé, es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené
cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por adorable puente se ha creado entre los dos. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Puente de Gustavo Cerati sonando en De Acá en Más con Joaquín Alrique en audios, producción Manu Criges de Sufe y Verón, redes sociales del Ficarmón, @De Acá en Más, ok, síganos. La técnica Le López, la coordinación de Martín Fernández Madero y la puesta en el aire de Leo Pilos. 8:18 de la mañana. 4:30 de la tarde, no 8:18. ¿Qué? 4:30 de la tarde es la cita hoy para ver un octavo de final de la Copa del Mundo Sub-20 con la Argentina jugando frente a Nigeria. Partido que va por DirecTV y por Telefe. ¿Lo vas a ver? Lo voy a ver, lo voy a ver. Esto es en Santiago. La Argentina juega contra Nigeria, que es un histórico rival de la Argentina. Jugó 16 veces contra Nigeria. ¿Por qué nos toca tanto? No hay con mundial, Nigeria? no hay mundial ¿Viste? en el que no juegues contra Nigeria, no importa la categoría. No, con Qatar, en Qatar no en jugamos. Qatar no, en Qatar no, pero ¿Nigeria o México? la Argentina... Bueno, no hay que jugar con Nigeria entonces Si Argen- para mantener la cábala. Bueno, ¿Qué? no, porque no. Voy a decir por el Mundial, pero Claro. la Argentina fue campeona olímpica contra Nigeria en el año 2008. La Argentina fue campeón mundial juvenil ya en el Sub-20. En el 2005, la final contra Nigeria, un Sub-20 que jugó entre otros Messi, Agüero, Gago. Ese equipo que salió campeón jugó contra Nigeria. Pero hoy jugamos en Santiago. La Argentina tiene puntaje ideal en la fase de grupo. Viene de jugar 3 partidos de fase de grupo y de ganar los 3. Lo mismo que le sucedió a Japón. En un Mundial, María. Sí. Acá se ven todavía las diferencias notables, que tiene 24 equipos. El Mundial del año que viene de mayores tiene 48. Este Mundial Sub-20 tiene 24 equipos todavía. Diego Placente, el técnico de esta gran selección hasta ahora. La fase de grupo sirvió para unir mucho más al grupo y ser más un equipo. Y bueno, la verdad que acompañando, porque hay muchos jugadores con personalidad y bueno, creo que esos líderes son los que hacen que el equipo esté unido, esté despierto. Pero creo que, la verdad que saben lo que están jugando y sueñan con más. Entonces, bueno, cuando uno sueña con más y están concentrados al 100%, creo que se da todo para que hagan un gran partido. Menos mal que no está Mascherano. Bueno, te voy a decir algo. Mascherano fue ¿Qué? el técnico del Mundial Sub-20 del año 2023. Sí. Perdió contra Nigeria. Sí. Ok. Perdió contra Nigeria. Hoy jugamos contra Nigeria y ¿sabés si pasa? Empate es alargue y penales. Alargue y penales. Muy bien. Si pasamos, ganamos, ¿contra quién? ¿Cuartos? Si ganamos, Sí. ¿contra quién? Un clásico. Brasil no, pues se fue a la casa. Brasil sí, se fue a la pasó. casa. Ayer se fue Chile, se fue el anfitrión. Chile se fue con el que nos tocaría en cuarto de final. México, un clásico. Ya ok. espera México en cuarto Muy de bien. final la Argentina. 4:30 de la tarde. Vamos los chicos de la Sub-20 allí con Placente a la cabeza en Santiago frente a los nigerianos. Muy bien, 8:21 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, a ver, algo que el sector privado le venía pidiendo al gobierno y respecto a los Estados Unidos, y me parece que frente a la falta de respuesta de los Estados Unidos, el gobierno tomó una decisión, que es eliminar las retenciones a las exportaciones de aluminio y de acero hasta fin de año. ¿Qué era lo que pasaba? Las empresas argentinas enfrentaban un arancel, un impuesto del 50% para entrar al mercado americano, a los Estados Unidos, un arancel que puso Trump.
que es el mercado que más consume aluminio y acero, y en realidad lo habían puesto para China. Pero el problema es que te impactaba en todos y te generaba un... Sí, había una expectativa de que recibiera un trato diferencial a Argentina, que finalmente no tuvo el trato que esperaba. Bueno, sobre todo Techinte, ¿no? Claro, que es la sí. gran... Entonces acá hoy salió publicado el boletín oficial que le bajan a 0 las retenciones propias para que puedan exportar a Estados Unidos, para que el precio final... Sí, básicamente dice a todos los mercados que tengan aranceles superiores al 45%, esto significa Estados Unidos que tiene un arancel del 50%. Esto es bastante importante, digo, porque es un sector productivo que venía reclamando una situación muy compleja. Hace poco el propio Roca estuvo dando una charla en la UBA, que se conoció una foto sentado en el piso. Sí. Y ahí hizo referencia a esto Roca, que viene hablando hace mucho del tema China. De la competencia desleal que él considera de Sí. China, pero en este caso era un impedimento para entrar al mercado norteamericano por la suba de aranceles que le puso Trump. Claro, pero ahí el problema que tenían era, bueno, lo que pasa es que China es el mayor productor de acero del mundo, entonces lo que no le vendía a Estados Unidos, te lo vendía subvencionado al resto del mundo. Y entonces te inunda los mercados y te hace caer el precio. En el medio de todo esto también los que ayer estuvieron reunidos con el gobierno y están pidiendo una baja de las retenciones es el sector de los petroleros. Las petroleras que dicen que mejoraron sus proyecciones respecto de las exportaciones que van a realizar, entonces se sentaron con el gobierno y le dijeron, es el momento de que nos bajen las retenciones. Bueno, esto es un poquito más difícil de que ocurra, teniendo en cuenta que el Estado Nacional necesita ingresos y ingresos genuinos. Y hablando de eso también, ayer Protextil, ¿no? La Cámara de los Textiles dio a mostrar, es uno de los rubros más golpeados de la economía, me parece que junto con la construcción de los más golpeados, entre la competencia de las chinas, justamente, Shein, Temu y las compras, junto con la caída del consumo más la apertura de importaciones, dice que perdieron 11.500 empleos. Y que de las pymes que cerraron hay un porcentaje muy importante que son justamente de la industria textil. El golpe en la industria textil, récord de importaciones y 11.500 empleos menos, dice hoy BAE Negocios. Sí. Plan Óvalo te acerca a tu Ford, accede a tu próximo vehículo con adjudicación asegurada en la cuota 5. Sí, en solo 5 cuotas, una inversión inteligente en 84 meses para que vivas ya toda tu experiencia Ford. Tu próximo Ford te espera. Descubrí más, planovalo.com.ar o acércate a un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, el mundillo de las finanzas y de los economistas y demás le presta atención a ciertos medios, particularmente al Financial Times, sí, que viene haciendo una cobertura muy exhaustiva del gobierno de Javier Milei, y se refirió, un último artículo hablaba acerca de que no logra juntar reservas para el Banco Central y que esto es un hecho muy preocupante. Michael Stott, es periodista, es editor para América Latina del Financial Times. Es británico, radicado en Brasil y conoce Argentina como nadie. ¿Qué tal, Michael? Buen día y muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. El Financial Times viene siguiendo muy de cerca el caso argentino. Es un caso que interesa mucho a nuestros lectores, sobre todo por su resonancia en el mundo entero. O sea, mucha gente en el mundo entero está siguiendo el gobierno Milei y su política poco ortodoxa para arreglar la economía argentina y tiene un gran interés en ver si tiene éxito o no. Ajá. Poco ortodoxa, decís, Michael, ¿por qué? Porque uno pensaría que es bastante ortodoxo en algunos aspectos, diciendo... Es un ajuste clásico, uno entendería que lleva adelante un ajuste clásico de la economía. Poco ortodoxa en el sentido de que ha sido mucho más drástica de lo normal, es uno de los ajustes fiscales más drásticos del mundo, pero también el hecho de que se haya atendido tanto a la ancla cambiaria, ¿no? O sea, se ha aferrado tanto a eso y ha puesto el objetivo de conquistar la inflación ante todo, ¿no? En ese sentido también diría que es poco ortodoxo. Uh-huh.
Sí, y la pregunta es si llega ahora, o sea, porque, bueno, el último artículo decíamos, ¿no?, de una colega tuya al Financial Times, Michael, apuntaba a las reservas que no juntó y que parecen dispuestos a gastarse, incluso de acá al 26 de octubre, para mantener el dólar debajo del techo de la banda. Sí, es una grave preocupación y evidentemente el gobierno se encuentra en problemas en los mercados financieros, de una pérdida de confianza generalizada, pero también con problemas políticos muy serios después de su mal desempeño en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y los escándalos que han sacudido también las filas del partido oficialista, ¿no?, de la Libertad Avanza. Entonces está con un doble problema y ahí, pues de ahí la ayuda americana y la expectativa de que el gobierno Trump pueda hacer algo para ayudar. Veía que ya, claro, un poco se está convirtiendo también en tema de debate dentro de los Estados Unidos, ¿no? Uno de los líderes más influyentes del Congreso norteamericano, el demócrata Chuck Schumer, ¿no?, ayer dijo que le parece absurdo que Trump esté pensando en ayudar a la Argentina mientras que simultáneamente recorta algunos planes de medicina en los Estados Unidos. Exactamente, sí, la idea de ayudar a Argentina, sobre todo con recursos americanos, está generando mucha polémica dentro de los Estados Unidos, no solamente en las filas demócratas, pero también en las filas de los republicanos. El senador Chuck Grassley, quien es un senador republicano, representa el estado de Iowa, un estado muy importante para los cultivadores de soja. Ha criticado duramente la idea de usar recursos americanos para ayudar a Argentina y evidentemente es una noción que va en contra del concepto de America First, ¿no?, que claro, es un concepto de que Estados Unidos viene ante todo y que el resto del mundo pues importa mucho menos. Y esos estados, digamos, que tienen mucha presencia de productores de los farmers, ¿no?, de los productores agrícolas, suelen ser muy republicanos. O sea, es la propia base electoral de Trump, ¿no?, la que en un punto le dijo, bueno, sobre todo con lo que fue la oferta a los exportadores de que liquidaran anticipadamente a retención cero, como China aprovechó esa circunstancia para ¿no?, comprar o asegurarse la compra de determinadas cantidades de toneladas de soja. Y eso cuando los Estados Unidos están teniendo dificultades porque China le puso arancel a la soja norteamericana. Exactamente, y eso generó una reacción muy fuerte, crítica, dentro de los Estados Unidos. Se está notando que esta iniciativa de ayudar a la Argentina es una iniciativa que viene claramente del secretario de Tesoro, Scott Bessent, ¿no?, quien se siente personalmente comprometido con la Argentina. Fue a Buenos Aires este año para prestar un apoyo personal al gobierno de Javier Milei. Pero el presidente Trump está un poco más distanciado del asunto, no tiene una relación personal tan fuerte con el presidente Milei y está mucho más consciente de las necesidades de atender a su base electoral. Entonces se nota aquí que el secretario de Tesoro Bessent está intentando juntar los recursos, pero no es una iniciativa tan amplia, compartida dentro del gobierno americano. Estamos charlando con Michael Stott, él es periodista, editor para América Latina del Financial Times, uno de los diarios más influyentes y prestigiosos en materia financiera del mundo, es un diario inglés. Ahora, Michael, vos decís que esto más de Bessent, se hablaba de un vínculo personal de Bessent con el segundo, ¿no?, de Caputo, de Daza, que se conocen del mundo privado, y uno imaginaba que por ahí si había una decisión de Trump tiene que ver con, bueno, geopolítica y apoyar un gobierno de derecha, de ultraderecha, con el que está identificado ideológicamente, pero también con expulsar a China del continente. Exactamente, sí. Hay un interés evidente del gobierno Trump en prestar ayuda a uno de sus pocos aliados, uno diría, en América Latina, porque no son muchos. Y realmente Argentina es el único país grande de la región que está aliado con la administración Trump. Los otros aliados son países más pequeños, Paraguay, El Salvador, Ecuador, pero ninguno de los países grandes, México, Brasil, están en manos de la izquierda, Colombia también, Venezuela ni hablar, Chile, otro régimen de izquierda. Entonces, vean que Argentina realmente es el único aliado importante, por eso adquiere una dimensión más importante y los americanos tienen un gran interés en que Argentina se aparte un poco de China, lo cual es muy difícil para Argentina, porque evidentemente China es el gran comprador de la soja argentina, los productos agrícolas. Pero en lo posible los americanos quisieran
que hubiera una mayor distancia entre Argentina y China. El problema, como digo, es que la idea de utilizar recursos americanos para ayudar a Argentina va en contra de la filosofía America First y es muy impopular en la base de Trump. Por lo tanto, creo que es de esperarse que Bessent intente juntar un paquete un poco más amplio, que no se basa solamente en recursos americanos, sino que también involucra el Fondo Monetario Internacional nuevamente y quizás acreedores privados, la banca privada, que se vuelva parte de la solución. O sea, nada se sabe de eso, son solo rumores, pero es de preverse, dado la experiencia de Bessent en el sector privado, que él intente hacer algo un poco más amplio, no solo basado en recursos americanos, para ayudar a Argentina. Claro, primero había dicho todas las opciones están arriba de la mesa, Bessent, después dijo, bueno, un crédito directo no, o sea que ya no eran todas, después se hablaba del swap de monedas con el Tesoro, y después empezó a circular, es bastante hermética la discusión, pero acá mi compañero David Cayón hablaba de que Estados Unidos utilice los derechos de giro que tiene en el Fondo Monetario Internacional de manera tal de poder decirle a los norteamericanos, no es plata de los taxpayers, es plata que ya tiene el fondo, ¿no? Exactamente, sí, los americanos tendrán que ser creativos para no utilizar fondos del taxpayer, que es algo muy impopular, o sería muy impopular en Estados Unidos. Y la jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, tuiteó ya hace 4 días que el fondo estaba en conversaciones con Bessent para ver cómo podría ayudar en eso. O sea, un señal claro de que hay una coordinación aquí entre los Estados Unidos y el Fondo Monetario. Claro. Ahora, vos ves una situación más fría de parte de Trump. ¿Qué imaginás entonces, Michael? O sea, el lunes que viene va a ir Milei a Estados Unidos con las limitaciones que estás planteando que tiene políticamente el gobierno de Trump en las opciones que podría ofrecerle ahora al gobierno de Milei, y faltan, una vez que se reúnan el lunes que viene, 15 días para las elecciones, ¿no? Aparentemente el Tesoro ya se ha gastado prácticamente todos los dólares que tenía y no quedan más que los dólares hacia adelante del central para defender el techo de la banda si se sostiene este nivel de demanda. Exactamente, y la gran pregunta es si el paquete de ayuda va a ser anunciado antes de las elecciones o después, ¿no? Porque también Scott Bessent ha dejado entrever que él quiere ver primero el resultado de las elecciones para estar seguro que los argentinos están apoyando el gobierno antes de soltar recursos. Entonces, podría ser que el marco de alguna ayuda se anuncie antes de las elecciones, pero los fondos no fluyan hasta después de las elecciones. Y ahí nuevamente la pregunta es si aguantan, ¿no? Hasta las elecciones o no. Ahora, qué raro, ¿no? Uno piensa por ahí un gobierno que tiene tamaño apoyo al Fondo Monetario, ya era el principal acreedor del fondo, el fondo le da otro desembolso, el 80% se lo desembolsa antes, le dice no te voy a revisar el cumplimiento de las metas, pues sé que no cumpliste, vengo después de las elecciones, aparece Estados Unidos y uno sigue viendo el riesgo país por las nubes. ¿Cómo lo explicas, Scott? Porque uno dice, es un presidente que ajusta, da superávit fiscal, lo apoya a Estados Unidos, el Fondo Monetario le da plata y el riesgo país vuela. Esencialmente, el mercado está señalando que ha perdido un poco de confianza en la capacidad del gobierno de durar todos los 4 años del mandato con suficiente apoyo en el Congreso para mantener el veto y ojalá para avanzar algunos programas estructurales, algunas leyes estructurales. Y el miedo, claramente, después de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, cuando el partido oficialista sacó solamente el 34% del voto, es que Milei queda debilitado después de las elecciones del 26 y en condiciones en las cuales no puede sostener el veto. Estamos charlando con Michael Stott, periodista, editor para América Latina del diario Financial Times. Justo me acercan una nota del Guardian, otro medio inglés. Dice, Milei se hace el rockstar mientras la economía argentina choca. Una visión también bastante pesimista respecto de la situación. Ahora, vos lo atribuís, Michael, decís, bueno, la derrota en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de que no le vaya bien o muy bien en las elecciones legislativas, eso le da debilidad política, pero a la vez también la idea de utilizar el dólar como ancla tiene que ver con decisiones de política económica del propio gobierno. Exactamente, es uno de los errores autoinfligidos, diría yo, del gobierno. Hubo advertencias muy claras al gobierno sobre los peligros
de confiar excesivamente en la ancla cambiaria para detener la inflación y las consecuencias negativas que eso podrá suponer para la economía, pero no fueron escuchados. Creo que es evidente que los americanos no van a dar una ayuda grande a Argentina sin algunas garantías sobre una flexibilización de la tasa cambiaria, y el mercado a futuro se está señalando claramente la expectativa de que haya una liberalización de la tasa de cambio. El contrato para finales de diciembre se está negociando, creo, hoy a 1.600, o sea, bien arriba de la banda actual. Entonces, existe esa expectativa clara de que vaya a haber una política más flexible a futuro, lo cual creo que muchos economistas coinciden que es esencial para el éxito del programa y el éxito de la economía argentina, que todos queremos, hay que decir. O sea, nadie va a celebrar aquí si hay un fracaso. Todos queremos que Argentina salga adelante. Es muy importante para el sistema financiero del mundo y también para el futuro de políticas responsables fiscales, diría yo. Claro. Claro, como un experimento también Milei en ese sentido. Nos contabas al principio, ¿no? Michael, ¿por qué le prestaban tanta atención también en el mundo al caso de Milei? Te hace una pregunta quizás más personal, que tiene que ver con, de tu percepción más personal. Cuando Milei se va a un recital y canta 6 canciones alocadamente sobre un escenario, ¿genera preguntas o es simplemente una excentricidad y siguen mirando lo que hace en materia económica? Yo creo que nos hemos acostumbrado a la excentricidad de Milei hasta cierto punto, pero diría lo que importa más es el estilo político, el manejo político. Y ahí creo que hay una duda grande. Y esa duda es que, bueno, su actitud muy tajante, muy firme, muy descalificador de cualquier oposición, su determinación singular, su absoluta determinación, le sirvió muchísimo en la campaña, le sirvió muchísimo en la primera fase del ajuste fiscal. Pero ahora, para que este programa económico se vuelva más sólido, que tenga el apoyo político, el consenso necesario para que dure y para que pueda durar más allá de esos 4 años, que es indispensable, evidentemente, para el éxito, ahí surge la pregunta, ¿será capaz o no Javier Milei de tender los puentes, de construir los consensos? Porque si esto se mantiene como un proyecto de un economista libertario, excéntrico, está destinado a fracasar. O sea, para que tenga éxito tendrá que volverse un proyecto de la sociedad argentina, apoyada ampliamente por la sociedad argentina. Y ahí surge la gran duda, ¿será o no capaz Milei de negociar ese consenso? Claro. Michael Stott es el editor para América Latina del diario El Financial Times. Por último, Michael, te pregunto, ¿qué imaginas entonces? Porque vos decís, si Estados Unidos, vos estás diciendo, no le va a dar todo porque tiene todos estos condicionamientos, algún apoyo Trump le va a dar, si no, no lo recibiría, más Scott Bessent ya lo dijo, pero no va a ser todo y va a estar seguramente condicionado a que no gasten las reservas del Banco Central tratando de defender un tipo de cambio. ¿Tiene sentido que en los próximos 15 días, o lo que queda, ahora son en realidad 12 jornadas, que en las 12 jornadas que quedan sigan gastando dólares para defender un valor del dólar? Es una pregunta muy difícil. O sea, evidentemente a nadie le gusta que Argentina use escasos dólares para defender una tasa de cambio que muchos creen irrealista y sobrevaluado. Pero por otro lado, hacer un cambio hoy día radical en la política cambiaria, justo antes de las elecciones, creo que podría ser catastrófico para la confianza del mercado en el programa económico. Entonces, el gobierno se encuentra en un momento muy difícil, ¿no? Donde tiene que mantener suficiente confianza para llegar hasta las elecciones, para poder llevar a cabo un cambio más ordenado en la política después de las elecciones. Michael Stott, muchísimas gracias por esta charla con nosotros esta mañana. Te agradezco mucho. De nada, con mucho gusto. Hasta luego. Era el editor para América Latina, uno de los diarios más importantes del mundo y un poco a través del cual los grandes personas influyentes, financistas del mundo leen a la Argentina. Es muy interesante todo lo que dijo Michael Stott recién, anticipando un poco además las dificultades políticas que va a tener Trump si es que quiere darle dinero al gobierno de Javier Milei y las limitaciones que tiene, ¿no? Y un poco
claro, conociendo mucho también de la política norteamericana, cómo es hoy una causa que tiene más abrazada Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que el propio Donald Trump, justamente por el ruido interno que le está provocando esto en los Estados Unidos. 8:41 de la mañana. Bueno, vamos a hablar con Santi Sirio una vez más de la inteligencia artificial y cómo la usamos y para qué. Así es. Salió un informe de la propia OpenAI sobre los usos y costumbres de la inteligencia artificial a nivel mundial y puntualmente hay un capítulo dedicado a la Argentina. De cómo se usa ChatGPT. Esto es como las búsquedas de Google, que a fin de año te dicen cuáles fueron las búsquedas que más... Exacto. Okay. Bueno, ahora ChatGPT es lo que nos tiene atrapado a todos. Pensemos que ChatGPT fue el producto de tecnología de consumo que más rápido llegó a 100 millones de personas en apenas 2 meses. Y actualmente en Argentina, para que tengamos una noción del nivel de impacto que tiene, el 84% de las pymes que aplican inteligencia artificial reportan mejoras de productividad. El 71% planea seguir invirtiendo en herramientas de inteligencia artificial. El 84% de los argentinos ha oído hablar de ChatGPT y el 32% lo ha usado al menos una vez. Argentina lidera con Brasil en el uso de ChatGPT en Latinoamérica. ¿Pero qué uso? ¿La gente le da uso de buscador o distinto? El otro día mi amiga Claudia Piñeiro, la escritora, me decía que le preguntó cómo abrir un candado, por ejemplo. ¿Entendés? Está muy bien. O sea, está muy bien, legítimo. Los candados esos de los bolsos, a mí me pasó, sí. Y que le preguntó y GPT le hizo un tutorial. Yo creo que es más fácil pedirle instrucción. No, pero es que vos sabés que hay un momento, donde no sabés qué preguntar de la cantidad de posibilidades que hay. Y mirá vos, esta me parece muy buena. hubiese ocurrido ¿qué? A mí se me despegó el espejo retrovisor del auto y le mandé una foto a ChatGPT. No. ¿Qué hago? ¿Cómo se pega esto? Y me dio muy buen tip. ¿Qué te dijo? No se hace con cola normal. Tenés que ir a un lugar especializado que venda este tipo de producto. Lo pude resolver. La verdad es que es muy resolutivo. Pero no es como un buscador. Hay que acostumbrarse a que no es un buscador de información tanto. Exacto. Que es el problema que yo tengo con el ChatGPT, por eso no me llevo bien, sino que es más un asistente, ¿no? Sí, están los tipos de uso más frecuentes. Está fragmentado, hay muchos usos, pero el principal es el 13% es consultas de tareas específicas o de resolución puntual, lo que estábamos hablando. Yo le pregunto recetas a veces. El 11% le pide recomendaciones paso a paso. Interesante, ¿ves? Una buena técnica. Claro, no es buscador, hay que cambiar el chip, digamos, para relacionarse con la inteligencia artificial. No, hay que pero por ahí ahora que el buscador más utilizado es Google. Que vos buscas algo y lo primero que te aparece es una respuesta. Pero no es el mejor uso. Lo mejor uso es esto, para pedirle. No, pero digo, para vos acostumbrarte a esa forma. Tenemos también lo que se llama el uso educativo, mucho de tutorías, aprendizaje personalizado, ayuda universitaria, se usa mucho para eso. Y después, escribime tal cosa, claro. Y en el uso laboral, generación de texto, análisis y planificación y soporte a pymes. Ahí va. Bueno, los usos del chat GPT, muchas gracias Santiciri, que después sacarle una foto todavía no lo hice nunca, porque mira la foto y te dice. Pero es lo más impresionante. Pero no tenés que tener un pago un poquito más elevado del por ahí chat GPT. Yo estoy pagando ahora. ¿Vos pagás? Empecé a pagar ahora. ¿Y por qué no le preguntás acerca de la bicicleta? Y tengo una agenda también. Preguntale sobre la bicicleta. Mandale fotos. ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Es obligatorio el uso del casco en la ciudad de Buenos Aires? No le preguntes eso porque ya te lo expliqué que lo dice la ley. ¿Querés que te diga el artículo, todo? No, eso ya te lo explicó. A ver qué alcances puede tener no usarla. Entre otras cosas, la muerte. ¿Cuán riesgoso? Le voy a preguntar cuán riesgoso es estar sin casco en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Te va a responder eso. Bueno. El fiambre. Es el riesgo más grande que hay. ¿Cuándo es el Día de la Madre? El Día de la Madre, tercer domingo de octubre. 19 de octubre, pues 19. Ya vi muchos carteles del Día de la Madre. ¿Te regalan algo para el Día de la Madre? Les dije que las echo de casa si no me regalan. O sea, las tengo realmente amenazadas. ¿Sí? No, las tengo bajo amenaza. Pero eso no es genuino. Funcionó. No me importa que no sea genuino. Entonces, no me importa. Ojalá le hagan una taza de cerámica, ¿viste? Ya que está todo así. Un buen casco. 19 de octubre, el Día de la Madre, es el día de la carrera de Saucon y corremos los 15K el domingo a la mañana. Ahí va. Bueno, octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Mira, ayer me hice mis controles. Y Delicias Doradas se une a
a la Liga Argentina de Lucha sobre el Cáncer en una campaña solidaria. Durante todo el mes puedes encontrar las clásicas tapas hojaldradas en un packaging rosa. O con cada compra estás colaborando para que más mujeres accedan a mamografías gratuitas. Es un pequeño gesto que puede salvar vidas porque prevenir está también en tus manos. Compra el pack rosa de Delicias Doradas y sumate a esta causa. No te cuides a medias. Delicias Doradas y la Alsec, unidos por más mamografías para más mujeres. Es muy importante, hacerte un control anual, elegí un mes al año. No está mal elegir septiembre, pues te lo va a recordar, pues el año. Mi mes es septiembre, en realidad ahora ya estamos en octubre, pero me había hecho los estudios, se los llevé ayer a la doctora, que fui en bicicleta, justamente me objetaron acá que haya ido a la ginecóloga en bicicleta, cosa que increíble. La ¿Qué? Transpiretti. No, bueno, es una cosa increíble. Vamos háganse los controles, háganse las mamografías. Las mujeres una vez al año, después los 40, Totalmente. de los 40 está indicado. Sí. Bueno, se retiró el Lancha Delfino. El Lancha Delfino, Carlos Delfino, el santafesino, que es el último bastión que teníamos de la generación dorada, de la histórica generación dorada. Totalmente. No te tenía, pero es absolutamente cierto. Para quien no lo conoce al Lancha, véanlo. Morocho, ojos claros, que a María le gusta, pero además... Tiene unos ojos, ¿sabes qué? Tiene un parecido a Paredes. Puede ser. Pues esos ojos medio atigrados. Puede ser. Sí, no está mal la comparación. El Lancha tiene 43 años, fue... Atención. Sí, total. Nunca lo vio jugar, que es un fenómeno. No, sí lo vi jugar. Un fenómeno, Lancha. Si lo vimos a la generación dorada del básquet, la vimos jugar. Bueno, es el último que queda. Él fue campeón olímpico, obviamente, en 2004 en Atenas. Fue medallista también olímpico en 2008. Estaba jugando en la segunda división de Italia. Pasó 8 temporadas en la NBA, un escolta, un alero realmente de otro nivel, que arrancó allá lejos ya hace tiempo en Libertad de Sunchales, que ha pasado por Unión de Santa Fe, que después se fue a jugar a Italia y de ahí saltó a la NBA para jugar en 3 equipos diferentes. El Lancha, que tuvo una carrera con un nivel de superación notable, porque tuvo una operación de escafoides de su pie que lo dejó 3 años sin jugar, volvió a jugar en la Liga Nacional, se dio el gusto de terminar su carrera cuando mejor se siente, es decir, no lo retiró una lesión, sino que lo define él. Es lo último que nos quedaba la generación dorada dentro de la cancha. Un gran abrazo para un fenómeno como el santafesino en Lancha, Carlos Delfino. Ahora, ¿cómo es cuando hay un argentino, no? Porque vos fíjate que ahora estamos todos con la Fórmula 1 y con la Pinto, y hace muchísimo que no se habla del básquet o de la NBA, porque no hay argentinos hoy, por lo menos no destacándose en la NBA, ¿no? Sí, los que siguen básquet obviamente siguen, porque es la mejor liga, la europea también, ¿no? No sé cuál es. Sí, la europea es fuertísima. De hecho, Facu Campazzo es el mejor de Real Madrid, que dentro del básquetbol europeo es de primerísimo nivel. Que no le fue bien en la NBA. Claro, no terminó de cerrar del todo bien en la NBA, pero bueno, hoy es Campazzo el líder que tiene este equipo que dirige Pablo Prigioni, que también formó parte de la generación dorada, entre otras cosas porque Facu también compartió con la generación dorada, no desde el inicio, pero sí después buena parte de su recorrido. Pero fenómeno del Lancha Delfino, que tanto te gusta y que tanto nos gusta a nosotros, como jugador, se retira del básquetbol profesional. 8:50 de la mañana, vamos a ver cómo está el tránsito a esta hora. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, siguen las complicaciones en el empalme de la autopista 25 de Mayo con La Plata, Buenos Aires, mano al sur. Recordemos que esta mañana un camión volcó su contenedor repleto de pollos a la altura de Brasil, sentido hacia el sur. Allá hay una grúa de gran potencia para hacer maniobras y retirar el container y está cerrado ese enlace. Hay demora fuerte desde el cruce de la autopista 25 de Mayo con la avenida 9 de Julio, sentido hacia zona sur, y también la autopista 9 de Julio Sur desde el puente Pueyrredón, muy lento en el ingreso a la capital federal, todo motivo de este enorme congestionamiento y el cierre de esas 2 autopistas 25 de Mayo con La Plata, Buenos Aires. En Panamericana la marcha sigue lenta desde el kilómetro 31 y el tren San Martín está operando con demora, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito.
La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. La Cardeus presenta la nueva línea Rubí. Este mes de las madres, regálale un sueño precioso. Ahorra hasta un 50%, paga en hasta 12 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Las voces, Los títulos. los datos y el análisis. De acá en más, Te informás. Hoy 10:30 de la mañana se reúnen los apoderados de los partidos en la provincia de Buenos Aires para hablar con el juez Ramos Padilla, que es el que debe resolver varias cuestiones que se plantean a partir de la renuncia de José Luis Espert a encabezar la lista de los libertarios cuando las boletas ya están impresas. Sí, también va a estar presente el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que es quien organiza el escrutinio. Las elecciones, claro. El oficialismo busca la reimpresión de las boletas, hay que ver si la justicia lo avala o no. Todo daría a suponer que no, porque no dan los tiempos, no se hace. Tienen que salir a hacer una licitación pública para la reimpresión de las boletas. Y además, ¿quién lo paga? Pues son 15 millones de dólares. Además. Entonces, si se hace cargo... 15.000 millones de pesos, 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Y bueno, ¿y después qué reimprimirían? Porque... aparte hay que ver también cómo queda establecida la lista de La Libertad Avanza, porque depende de quién va primero, quién va segundo, y si Karen Reinhardt, que es la que hasta ahora debería estar primero, sigue en la lista o no. Claro, recordemos que la intención del gobierno es poner a Diego Santilli en primer lugar y dejar la Karen Reinhardt segunda. La cuestión es que la fiscal que intervino ayer en un pronunciamiento que no es obligatorio para el juez, pero si el juez mantiene el criterio de la fiscal, no lo van a dejar a Santilli, digamos, ponerse por arriba, y lo que obligaría es a que Karen Reinhardt tenga que renunciar para poder dejarle lugar a que Diego Santilli encabece la lista, ¿no? Claro, y ahí se daría esta cosa media extraña de que si Karen Reinhardt renuncia y queda primero Santilli, pero la justicia dice que no se reimprimen las boletas, sí, vas a ir a un cuarto oscuro con una boleta donde los candidatos que figuran no es ninguno. No son ninguno, porque José Luis Espert obviamente se hace bajo y Karen Reinhardt, en el caso que suceda eso, ¿no? Un poco maltratada Karen Reinhardt en estas circunstancias. Igual, ¿no? Para mí sí, me parece que... Entienden que no está para dar esa discusión. Ayer estuvo en la fábrica de papas fritas en Mar del Plata. En realidad son prefritas las papas, después se fríen, ¿no? Porque tienen esta doble fritura que se venden en el supermercado también. Sí, son las congeladas. Son las papas congeladas que Milei fue a inaugurar una fábrica, algo bastante inusual también para Milei, una fábrica que en realidad es una inversión que venía hace rato, y fue con Karen Reinhardt, que decía lo siguiente. ¿Lo tenés, Leo? Bueno, acá llegamos, el Lam Weston, pedazo de fábrica que inaugura hoy. Son las papas fritas que le van a competir a Mackenzie. 300 puestos de trabajo nuevos, Mackenzie. 3.000 y pico de... Hola, ¿cómo estás? Gusto verte, lo mejor, ¿eh? Igualmente. Bueno, mientras esto pasaba, todo el rumor era si la bajaban o no la bajaban. Pero bueno, Karen Reinhardt ayer la mantuvieron dentro del esquema de la campaña electoral, que dice hoy la justicia electoral, y en función de eso qué decisiones toman. Mientras tanto, Milei anunció que no va a poner, que va a facilitar la extradición de Machado. Ayer la Corte Suprema de Justicia la concedió. Fue la Policía Federal al domicilio en Viedma, donde cumplía prisión domiciliaria Machado. Ahora viene a Buenos Aires y acá se lo lleva el FBI a ser juzgado en Texas por lavado de dinero y narcotráfico. Antes alcanzó Fred Machado a dar una serie de reportajes. Qué lástima que no llegamos. Pero bueno, y contó que lo unía un vínculo. Es muy impresionante lo que mintió Espert. Sí. Hay que ir para... me acuerdo, el sábado La Nación había sacado una nota que decía las 6 mentiras de Espert. Si la vuelven a hacer, no alcanzan las 6 mentiras, porque me llevó a Viedma a presentar un libro, a 36 viajes de avión privado, a un vuelo internacional que ahora sabemos que fue a Miami, no solamente para él, sino para él, su mujer y su jefe de campaña, a los $200.000, que no solamente fueron los $200.000, sino que ayer Fred Machado contó que era un contrato por bastante más plata, y hoy lo revela La Nación, un palo. Firmó un contrato por $1 millón. Yo creo que no hay un consultor en el mundo que cobre... Nadie. No sé, A ver, en la Argentina seguro que no. No sé, por ahí para una mega obra, no sé, pero en la Argentina yo te puedo asegurar que no hay un solo consultor
que no envidie ese contrato, además. No, pero además él dice, porque me dijeron que era un buen economista, entonces le firmo un contrato de $1 millón con la sola referencia que era un buen economista. Imagínate, no sé, aquellos que alguna vez fueron ministros de Economía, presidentes de los bancos centrales, que son pocos, digo, no es que son un montón. Sí. ¿Cuánto te pueden cobrar si alguien que como experto cobraba $1 millón? $1 millón, pero además estando en campaña electoral, que él mismo decía que le dijo que iba a ir después porque necesitaba tiempo para hacer la campaña electoral, con lo cual empezó a cobrar cuando todavía estaba ocupado en otra cosa, no se entiende muy bien entonces por qué empezó a cobrar, pero la cuestión es que, viajes internacionales, las camionetas que le prestó, 36 vuelos privados, un contrato de $1 millón que ahora lo complicó, a Expert va a ser investigado por lavado de dinero, porque nada de esto figura en sus declaraciones juradas de bienes, lo va a investigar, lo pidió que sea imputado el fiscal Domínguez. Hay que ver si alguien se retracta de las acusaciones que le han hecho, particularmente a Grabois, por denunciante, diciéndole que era un miserable, cuando lo vimos llorar a Experta en televisión, planteando que su familia y todo lo demás. La verdad es que los insultos y cómo atacaron a los denunciantes, hoy debieran por lo menos disculparse, creo yo. No es lo que está pasando, pero el grado de mentira sobre mentira sobre mentira que y tiró. una persona que ha hecho campaña y ha hecho de sí mismo un eslogan de cárcel o bala para aquellos que cometían algún tipo de delito, como le dijo la diputada Vilma Ripoll, bueno, ahora elija. Y además, cárcel o bala. No, pero además contó. Bueno, yo siempre creo que no, que los procedimientos. No, pero digo, pero en el sentido del ataque continuo que hacía hacia otras personas. Y además, Machado contó que en el medio del contrato vigente, él le contó los problemas que tenía y que Milei le dijo, y que Esper le dijo, retomemos el contrato. O sea, que él se contactó para seguir cobrando después. Y que Machado le dijo, mirá, no tengo unos problemas, supongo que para girar dinero, no sé qué disponibilidad tenía a esa altura para manejar Tengo plata. la cuenta un poco embargada. Bueno, hablando de Patricia Bullrich, que amagó con mandarle la custodia a Grabois. No puede. La ministra maneja las fuerzas federales como, digamos, a solicitud de la justicia. Cuando la justicia le pide, él es auxiliar de la justicia, las fuerzas federales. Así te mandan a la policía y demás. Dijo que le iba a mandar, porque Grabois le había dicho que no se te escape Machado, le dijo, te voy a mandar a vos la custodia, porque tenés imputaciones que no tiene causas judiciales. Bueno, la cuestión es que Patricia Bullrich, mira esto, hoy publica Página 12, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero. ¿Quién es el gendarme Héctor Guerrero? Quien disparó de forma antirreglamentaria, según ha establecido ahora la justicia, contra Pablo Grillo, el fotoreportero cuya mamá sacó una carta muy conmovedora diciendo que ya Pablo no es Pablo, que tienen enormes dificultades para la evolución de Pablo desde que le tiró en forma horizontal y antirreglamentarias, a sabiendas, dice la justicia, que su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquier persona que se pusiera delante del disparo de la granada de gas lacrimógeno que le costó este daño a Pablo, que le está costando tanto superarlo. Acá de nuevo la ministra había dicho que lo tiró bien, que no actuó fuera del reglamento de la Fuerza de Seguridad. Es importante sobre todo para evitar que vuelva a haber situaciones como estas también, porque la ministra habló de una pericia que había hecho la Gendarmería y dijo que en base a... Había rebotado en el piso. Que rebotó en el piso. Bueno, la justicia determinó que nada de eso ocurrió, según la jueza Servini Cubria. Presenta el clima Air Europa. José Bianco. ¿Cómo les va? Todo verde afuera, ¿eh? Todo verde como tu remera y la mía. Estamos de verde los dos. Bien. Sí. Hola verde. Exacto. Se le cayó. No, la sota. La ola verde. Sí, el programa de Flavia Palmiero. No, también se hablaba de... ¿No era de Panam? No, Flavia Palmiero. Flavia Palmiero y... ¿Cómo es que los varones están tan al tanto de programas infantiles? Yo tengo una fuente en el Poder Judicial. Hablemos de eso, chicos. O sea... Sí, primero eso. Y yo tengo una fuente en el Poder Judicial que bailaba en ese con la programa. que sabe que era Flavia Palmiero y no Estaba buena la conductora. Porque estaba buena la conductora. Bueno, pero es un programa infantil. Bueno, pero después de grande me gustaron. Para mí, Yuya, como puede ser mi madre. A mí me gustaron todas. Incluso Karen Rey. Vámonos. ¿Te gusta Karen? Andrés Karen era una número uno. ¿En dónde? ¿Qué Es muy hacía? linda Karen, La vedette. Pero vedette de... Vedette de teatro, de revista. Estaba en Notidormi. Salió tapa de Playboy. Tengo toda la Playboy. Todos los pósters. Es muy linda Karen. Quiero que... No. Brigada Cola. Y ella actuaba en Brigada Cola. Absolutamente.
¿Qué rol tenía? Me interesa el recuerdo. No era brigada. Adolescente Era una de las integrantes de la brigada. No era brigada. ¿Y quién era la Brigada Cola? Brigada Cola de Guillermo Franchella, de Mónica Guido. El Tano Rani. No, el Tano, ¿cómo era? Chino Reni. ¿Guillermo Franchella hacía Brigada Cola? Mónica Guido, me pongo de pie. ¿En televisión o en cine? En televisión, en Telefe, era un éxito. No sé si, María. no sé si no fueron al cine. Fueron al hubo cine, hicieron una película. Y Karen, ¿no? y Karen Sí, tenía sí. un rol. Karen era una de la brigada. Perdón, y estaba Era la mente brillante de la brigada. Pedazo de brigadista. Brigacop estaba también. Estaba Brigacop, sí. Muy contento el auspiciante de esta sección. Que nos fuimos por otro lado. Bueno, era caliente, era Europa. Sí. Era- De verano. Estaba bien arriba. De la ola de calor. Verano. Claro. Bueno, concluyo. Se vienen 4 días de sol, pero tengo una buena noticia con respecto a lo que les hablaba para el fin de semana. Sí. Es fácil, el pronóstico de acá hasta el viernes Ya va a ir en perdiste aumento. toda seriedad, a haz razón lo que de puedas. casi dale 2 para grados allá. por día va a subir la temperatura Sí. y si hacen las cuentas, más o menos el viernes vamos a terminar en 28 grados. Pero el sábado Mira que también. estamos contando cuántos dólares nos quedan en el tesoro de acá el 26 de octubre. Bueno, la temperatura va a Sí. subir a razón de 2 grados. No sé cuál Ok. es la regla para la reserva. Pero el sábado se incluye dentro de esta regla y mantiene valores de verano. 28 grados para el sábado, 29 quizás, porque las lluvias se demoraron un poco. Van a llegar en la noche del sábado, en madrugada del domingo, y ojo porque acá se van a olvidar, como se olvidaron el domingo pasado. También la tarde del domingo, después de una mejora al mediodía, exactamente igual que como pasó Sí. el domingo pasado, puede pasar este domingo de nuevo. ¿Tá? Lluvias en la noche o madrugada ya del domingo, alguna fuerte puede haber, aunque acá no es lo más complicado. Lo más complicado es Córdoba, La Pampa y Santa Fe, otra vez, y noroeste de la provincia de Buenos Aires, otra vez. Acá van a llegar lluvias en el final del sábado, madrugada del domingo, mejora al mediodía y vuelve a llover algún chaparrón aislado en la tarde. Una Hacía ciclogénesis. frío el domingo a la tarde. Sí. Hacía frío. ¿Cómo ¿Va a le ser gusta frío a tu también? colega Sí. ciclogénesis? Van a empezar a tu subtitular. Nada le gusta más que el Zócalo con el término ciclogénesis. Pero mis colegas no escriben los zócalos. Tranquilo. Ah, Ahí puede estar un asunto. Ah. Mis colegas combaten Déjala pasar. zócalos, combatimos zócalos. Déjala pasar, déjala pasar. ¿qué? Entonces, es nuestro trabajo también Totalmente. que no se sobredimensione y en eso estamos y hasta ahora permitimos que se hable de ciclogénesis, pero con calma. Ok. Claro. Bueno, estamos días medio veraniegos, entonces, Sí, ya recontra, como para- deslizándonos a una cosa más veraniega. Sí, 23, 24. ¿Vuelve el 25, frío en algún momento? 26. Ya fue. El lunes a la mañana vuelve a estar frío. Lo mismo que pasó, vuelve a pasar. ¿Se acuerdan que el lunes Igual. hacía frío? Domingo a la Sí. tarde Idéntico. fresco. Domingo a la tarde, noche, sobre todo Tarde, fresco, noche, porque fresco. el domingo arrancó bien. Es verdad. Arrancó con sol, inclusive al mediodía. Sí, total. Veranito, pero Sí. el cambio de aire, el frente frío llegó el domingo a la tarde. Así que otra vez puede suceder lo mismo. Muchas gracias, José. Por favor. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Yo estoy alucinada con tu memoria emotiva de la carrera de Karen Reinhardt, te voy a decir. Pero sí, no por sabía favor. que lo tenías tan Pero presente. sí, por favor, Karen es una gloria de esa época de los 90. Era un mujerón en los 90. Bueno, sigue Karen. siendo, Y sigue siendo una mujer muy atractiva, totalmente. Un beso para Karen. obvio. Le mandamos un beso de la parte actoral, sin ninguna duda. ¿no? De lo profesional. De lo profesional. Claro. Hemos visto un ¿Qué montón estás haciendo? de minutos de ella al aire. Andy Kuznetsov me hace un gesto que no voy a interpretar. Claro. Sí, vaya. Acá te esperamos. Tiene ¿eh? 30 segundos, María dice, sí, ya está. fue. No. Vas a volver. Hola, Vas a volver. Harry. Tranquilo, Hola, María, ¿cómo estás? Ok. Anda tranquilo. ¿Eh? No, ¿Querés llevar el micrófono? No. Guardemos la privacidad. de los chicos de la Ditela? Bueno. Ha pasado. Ha pasado, pero pasa sobre todo en televisión, cuando te vas con el micrófono al baño. Claro. Porque era el micrófono abierto, decís. Ah, con el corbatero. Sí. Claro, en la tele, cuando yo laburaba en TN, Puede pasar. te puede pasar que te vas al baño y porque estás enchufado, te vas en un pasó? corte. Porque aparte no depende de vos, no lo abrís y lo cerrás vos, lo abrís y lo cierra alguien. No, pero Claro. sí depende de uno cuando sale del estudio soplar un poquito el micrófono para ver si estás abierto. Como vos te escuchás a la vez Claro. que... No, lo que tenés que hacer es la seña al las sonidista. las tres cerrame cosas. que voy al baño. Las tres cosas. El primer Claro. error es de uno que se va del estudio. Exacto. El segundo es avisarle al sonidista o el sonidista que se dé cuenta. Y el tercero Sí. es que el que rema, el que sube y baja el pote, todo término de... El sonidista. Sí, el sonidista Sí. se dé cuenta que vos no estás en el estudio, esa es la última
última la que hay Esa que es la apelar. última, yo no me hago cargo. ¿En el hermano. baño? ¿Cómo en el baño? Claro. No, yo estoy en el sonido. Yo una vez me fui del estudio a defecar y se escuchó. Soplé, hice la seña, todo. ¿Te pasó? Y en algún momento del aire, el sonidista, porque a veces tenemos dos con el mismo micrófono. Entonces por ahí entra Juancito y Juancito tiene el mismo que José y le suben a Juancito y José estaba en el baño. Entonces estaba hablando Nelson Castro y yo insulté y parecía que lo estaba insultando a él. No. Y se escuchó. ¿Pero por qué insultaste en el baño? José? No, era el trato a un compañero que se merecía un insulto en ese momento, siempre tratándonos en lugar. ¿Alguien había dejado el baño en malas condiciones? Cariñosamente. ¿Y pareció que lo habías insultado a Nelson? Y parecía que lo estaba insultando, justo a Nelson. No. Y alguien te escribe enseguida por Instagram. ¿Era tu voz? No. Sí, No, no, nada que ver. Yo nada que no. ver. No. Acabo de salir, iba al baño. Lo vi a Nelson dirigiendo una orquesta, es espectacular. Con la vehemencia con la No, cual es lo dirigía, lo espectacular. compenetrado que está. Yo no sabía que dirigía orquestas. Ah, bueno. No, es que Nelson es primero médico, después fue periodista deportivo. Exacto. Médico neurólogo, creo que es su Sí, especialidad. es neurólogo. Periodista deportivo, viajó por el mundo, tiene algunos... Y ahora dirige orquestas, hace música clásica. No, siempre. sí, claro. Siempre fue músico. No pero sabía. debutó a cargo de una bueno, orquesta. sí, pero él estudió Tocó piano, siempre. tocaba piano, me parece. Sí. Toca el piano. Sí. Habla varios idiomas. No, Nelson es un crack, es muy crack. Pero en los cortes, él está, vos lo ves que está practicando con su cabeza la música, está. Aparte tiran un tema y te dice cuál es una rocola. De música clásica estamos hablando. Ah, de música clásica. Lo Claro. que le tires Sí, es muy probable que te lo diga. Él y Marcelo Longobardi. Sí, sabe mucho También música clásica. le da mucho a la ópera también. Pero tiene algo lindo que no y es de- Víctor Hugo Como también. Víctor Hugo Ay, también. hemos perdido. Y Milei. ¿Qué? Y Milei. Le gusta la ópera, Sí, sí. claro. Claro, Pero pará, sí. eso es gente que le gusta la ópera. No es lo mismo dirigir que... No, Nelson es está- otro nivel. Nelson está en otro nivel. Está en otro No, pero nivel. Nelson además tiene la magia de que hace todas esas cosas. Y viste que vos cuando ves a alguien que hace todos los trucos, le crees en cuanto a ver dónde fallas. Y Nelson nada. encima te genera admiración, no ganas de este me está engañando, este no sabe. Sí, de hecho, tanta bronca le tienen que lo mandan a Chernobyl, lo mandan a No, lugares. eso es porque Sí, a ver él si lo le hace cae mejor que nadie. Lo hace Claro, mejor es que el nadie. resentimiento que le tienen, que dicen que no puede ser que haga todo bien, lo voy a mandar a lugares Sí. de la zona de guerra. Me voy a tatuar a Nelson acá en el brazo. Apa. Me voy a tatuar. Estoy desayunando, pero para que me vea María. Sí, ¿qué estás Ya, comiendo? ¿Te lavaste la mano después de...? ¡Ay, ya! Bueno, porque está Si no toques consumiendo nada ahí. sucio, dijo un amigo. Nada le gusta más que la escatología y empieza a las 6 de la mañana. Se Ay, sienta a las no 6 de la mañana y el primer Es la comentario. vida misma. Y además es una Es educación. genitalidad. No Claro, es, es no genital- es escatológico, es genitalidad. Claro, él lo Sí. sabe por el doctor, por su Hoy me padre. objetó que haya ido en bicicleta a la consulta con la ginecóloga. No, eso Le sí. pareció está mal. Sí, porque eso Una cosa genera una increíble, ¿entendés? sudoración en una zona muy compleja para después la Pero consulta. a vos- Es verdad. ¿Vos te das nunca nadie te cuenta? dijo- Es verdad. ¿A vos, ¿Te das cuenta? ¿A vos nunca nadie te dijo que te metes en problemas que no son tuyos? No, porque ella dijo no, porque no usé casco. Ella ya lo planteaba como un El problema. problema No, ese dije que casco. casi. No, o sea, después descubrimos que hay que usar casco según la ley, cosa que yo no sabía. Pero adicionalmente, no, Sí. lo que conté es que Es como ir al proctólogo después de jugar al fútbol. No se Claro. puede, viejo. ¿En qué sentido Hay no que se meter puede? ahí. Y bueno, hay que higienizar. Ella al rayo del sol, con calzas térmicas bien calientes, hace 60 cuadras en bicicleta para llegar a la ginecóloga. Es como ir al dentista Claro. con todos los pochoclos en la boca. Claro, yo te digo, mirá, no, volá, andá, pegate una ducha y después vení. ¿Vos te das cuenta? Vengo de comer una bondiola en la, Sí. la costanera. No. Un chimi. Todo esto porque le estaba contando No. que casi me la pego porque se me enganchó la rueda en la vía del tranvía. Ah, claro. Terrible, pero te Me digo la pegué un verdad, susto. algo de razón tiene Guido. ¿Con Pero qué? sí. La ginecóloga, chicos, por favor. Pero tiene razón. Le pero dije, sí. no objetó nada. Llegué y le dije, vine. Anosmia. Claro. Tía anomia, que no siente olor. La ginecóloga vació. Igual no quiere decir que no lo Yo te juro que te quiero defender, María, Dice pero que- estoy muy mal de la voz y él tiene un punto. No, sí. Entonces no puedo ¿Cómo gastar tiene un toda la poca voz que punto? tengo. Dice que quemó, Tiene un punto. quemó No tiene diario un cuando se punto. fue. Vos no tenés anosmia, no sos una persona que pueda determinar si está Claro. bien o mal lo No, que yo estás no haciendo. puedo creer de lo Dice que están quemó un hablando. neumático adentro De de, verdad. adentro del consultorio. Tiene un punto, tiene un punto. Volvieron los barbijos, ¿no? Sí, no. Tiene un punto. Es que No tiene un punto y no está
bien que me Cosas, ofenda. Si vos pudieras autodiagnosticarte, yo te defendería, pero vos no podés autodiagnosticarte. Chicos, encima discriminan a los Sí. que no tenemos los que tenemos anosmia. Igual usá casco, María, en la bicicleta. ¿Cómo Bueno, no usás el casco te lo tomo, todo lo demás no. O sea, lo que sí voy a hacer es casco Total. porque me asusté que casi me la pego con el... Porque si no vas a tener que ir a Gran Nelson Castro. Si no usás casco. Sol dice, ¿tenés luces? No, sí, luces sí. Muy importante. Lo que no tengo es espejo retrovisor, que la ley... eso no hace falta. Bueno, la ley dice ¿En la que hay que bicicleta? tener... La ley dice 2 espejos. Pero nadie tiene. No, Bueno, por nadie eso. tiene. Ah, No vi bueno. ni una, de verdad, no vi ni una en la calle. No, Yo tampoco. nadie. Bueno, pues hoy se pusieron a hoy se Igual- pusieron exquisitos, se pusieron a revisar la ley de tránsito de la ciudad, a Igual exigirme la ley todo dice, eso. ¿quién la hace cumplir esa ley? Yo no sé. No, acá no. ¿Quién paró alguna vez a un ciclista por ahí? En Nunca. España sí, en España te hacen multa. ¿En serio? Sí. Le hacen mucha multa a los ciclistas. ¿O no? Santi. A mí en Alemania me frenaron test de alcoholemia por andar en monopatín. Uy, claro, y sí. ¿Y habías tomado cerveza? Había tomado. Sí, en Alemania nadie no toma Tuve que cerveza. dejar el monopatín. Tuve que irme caminando. No. Y en Policías Suiza- alemanes, además, me pegó un cagazo. En Suiza hay una ley que dice que no se puede ir al ginecólogo en bicicleta. Exactamente. Basta, Lo leí. Exactamente. me están haciendo bullying, chicos. Son 5 varones. Esto es como cuando era. ¿Viste que cuando ibas Es a la una cosa pileta te increíble. hacían la revisión médica? Dios me libre, ¿qué? Siempre de los, no solamente, sino también de los pies. Claro, lo son. No solamente, quiere decir, ya sabemos a qué... la ingle. Claro. Que ahí lo hacías rápido. Y la Claro. ingle y el... Me acuerdo de la revisación de la colimba de abrir el libro. ¿Te la hicieron? Ahí está. Bueno, Vos sabés, yo de chico le tenía pánico a la colina. Sí. Abrí el libro. Antes de que no exista más. la colimba. Abrí el libro. Abrí el libro. Tapadura. Abrí el libro. Abrí el libro. No en la te- colimba ponían todos en fila Sí, sí. y abrí el libro. Y no había De sido verdad. bici. Y no había páginas, man. Y no había... Ni señalador. Están en una de varones que es un problema.